Hay algo en ti que los demás no pueden explicar. No saben por qué, pero lo sienten. En una sala llena de gente, tú entras y cambia el aire. No has dicho nada, no has hecho nada fuera de lo común, pero todos notan algo. Algunos te miran con respeto, otros con una incomodidad que no entienden, porque no eres como los demás. Y no es por lo que llevas puesto, ni por lo que aparentas. Es por algo que no se ve, algo que no se toca. Es por lo que callas, por lo que controlas, por lo que jamás expones. Eso que nadie sabe qué piensas, pero que está ahí, gobernándolo todo desde dentro. ¿Lo sientes, verdad? Esa tensión que se crea cuando alguien camina con la certeza de que no tiene que demostrarle nada a nadie. Ese magnetismo que surge del silencio. Esa especie de poder invisible que no necesita presentación ni justificación. Porque el que domina sus emociones, domina la percepción. Y el que domina la percepción, domina el juego. Ahora dime, ¿tú crees que el respeto se gana hablando más fuerte que los demás? ¿Crees que se impone con discursos, con sonrisas forzadas, con una presencia artificial? Sabes que no. El respeto verdadero no se pide, no se exige, no se actúa. Se impone sin permiso. Y eso solo lo logran aquellos que han entendido el arma más temida del ser humano moderno: el control absoluto de sí mismos. Pero aquí está lo irónico. Vivimos en una era donde el valor se mide en decibelios, donde todo el mundo grita quién es, qué siente, qué piensa, qué ha logrado, qué ha sufrido. Y mientras más hablas, más te vacías. Mientras más expones, más entregas. Mientras más compartes, más te debilitas. Porque has caído en la trampa de la sobreexposición emocional, de la falsa autenticidad, del sé tú mismo, que en realidad solo significa muéstranos todo para poder juzgarte mejor. Pero los verdaderamente peligrosos no juegan ese juego. Ellos no se muestran, no se justifican, no se explican. Ellos observan, esperan, calculan. Y cuando hablan, no se olvidan, porque han entendido algo que tú quizás aún no. El silencio no es ausencia, es estrategia. La historia está llena de hombres y mujeres que no fueron los más carismáticos, ni los más habladores, ni los más visibles, pero sí los más influyentes. ¿Sabes por qué? Porque entendieron que el respeto no se negocia con palabras. Se cimenta en la percepción, y la percepción no se controla desde fuera, se siembra desde dentro. El silencio es incómodo para quien no lo entiende. El silencio es violento para quien vive expuesto. El silencio es insoportable para quien no puede convivir consigo mismo. Pero para quien se conoce, para quien se controla, para quien domina su mundo interno, el silencio es un campo de poder. Es una habitación cerrada donde todos se inquietan y tú te fortaleces. Aquí está el verdadero secreto que Maquiavelo jamás escribió directamente, pero que estaba implícito en cada línea. El ser humano teme lo que no puede leer, respeta lo que no puede anticipar y se somete ante quien no necesita validación. Mira alrededor. Observa a los que más admiras. ¿Qué tienen en común? No es lo que dicen, es lo que callan. No es lo que muestran, es lo que eligen no revelar. La maestría emocional no se grita, se respira. Es esa calma inquebrantable frente al caos. Esa mirada que no parpadea cuando todos pierden el control. Esa forma de estar sin tratar de destacar y aún así dominar la escena. ¿Lo sientes? Ese es el poder que no se enseña en libros, el que no se aprende en discursos motivacionales. Es el poder de quien ha peleado contra sí mismo y ha ganado, de quien ha sentido el impulso de reaccionar, de explotar, de vengarse, de demostrar
y no lo ha hecho. No por miedo, no por debilidad, sino porque sabía que eso le haría perder algo más valioso que cualquier impulso: el dominio. Y aquí viene la parte más jodida. El mundo no está hecho para que tú seas así. El sistema necesita que reacciones, que te expongas, que te aceleres, que hables de más, que te dejes llevar. Porque solo cuando te alteras, cuando te dejas arrastrar por la emoción, eres predecible. Y solo cuando eres predecible, eres manipulable. Por eso este vídeo no es para todos. Este vídeo no busca likes, no busca aprobación. Este vídeo es para el que ya ha sentido que no encaja, que su silencio incomoda, que su forma de estar despierta sospechas, para el que ha comprendido que no necesita gritar para hacerse respetar, que no necesita explicar lo que vale. Este vídeo es para el que ha elegido el camino más solitario, pero más poderoso, el de la maestría emocional. Así que antes de seguir, detente un segundo y hazte esta pregunta brutal. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando no tienes que demostrar nada? ¿Te sientes en paz o te aterra tu propio silencio? Porque aquí es donde comienza la transformación. Aquí es donde se forjan los verdaderos líderes, los que no piden permiso. Aquí es donde se aprende que el respeto no se negocia, se emana. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no te hará más popular, te hará más peligroso. Y ahora escucha esto con atención, porque es una verdad que rara vez se dice en voz alta. El poder más inquietante no es el que se ejerce, es el que se intuye. El poder que flota en el ambiente sin necesidad de mostrarse. El que no se puede definir, pero que todos reconocen. Y ese poder nace de una fuente mucho más profunda que la inteligencia o la fuerza. Nace del control absoluto sobre la propia imagen, sobre lo que los demás creen que eres, sin necesidad de confirmarlo. ¿Has notado cómo hay personas que no necesitan decir que están al mando y aún así todo el mundo les sigue? No han levantado la voz, no han presumido logros, no han anunciado su presencia, pero están ahí. Y cuando están, todo se acomoda. La sala se ordena. Las miradas se ajustan. ¿Sabes por qué? Porque han dominado el arte de convertirse en una figura psicológica. Una presencia que no depende del volumen, sino de la percepción cuidadosamente diseñada. Y aquí no hablamos de falsedad. No se trata de fingir. Se trata de elegir qué partes de ti se revelan y cuáles jamás salen a la luz. La mayoría vive expuesta, como un escaparate mal iluminado donde todo se muestra sin orden ni sentido. Pero los verdaderos estrategas emocionales no dan acceso completo. Son como un libro que siempre parece tener una página arrancada. Y eso crea fascinación, intriga, respeto. Porque lo que no se dice se convierte en misterio. Y el misterio bien manejado es un arma. Aquí entra una regla de oro que muy pocos entienden. El silencio estratégico no es pasividad, es provocación encubierta. Cuando decides no responder, no reaccionar, no participar en el ruido, estás enviando un mensaje más potente que cualquier argumento. Estás diciendo: mi atención es un privilegio, no un derecho. Y ese simple acto cambia la dinámica entera. Observa cualquier conversación. El que más habla suele buscar aprobación. El que calla, en cambio, observa cómo se desmoronan las máscaras. Porque el silencio no solo incomoda, también revela. Revela inseguridades ajenas. Revela urgencias ocultas. Revela debilidades en tiempo real. Y mientras todos intentan llenar el vacío de su propia incertidumbre, tú te conviertes en el espejo en el que nadie quiere mirarse. Y si aún no lo has entendido, escúchalo bien. El silencio incómodo es una prueba, una especie de examen invisible que solo aprueban los que no necesitan demostrar nada.
Los inseguros lo interpretan como desprecio, los egocéntricos como amenaza, los sabios como una invitación, porque el silencio es selectivo, se abre para quienes han demostrado merecerlo. ¿Quieres que la gente te respete sin pedirlo? Controla tu reactividad, porque lo que más delata tu debilidad no es tu silencio, sino tu urgencia por romperlo. Cada vez que respondes al impulso inmediato, pierdes un poco más de poder. Cada vez que te justificas, cada vez que aclaras algo que nadie te preguntó, cada vez que defiendes tu punto en una batalla irrelevante, estás diciendo sin querer, me importa demasiado lo que piensas de mí. Y eso te vuelve manipulable. Pero si resistes, si aprendes a sostener el vacío, si te mantienes firme cuando todo en ti grita por estallar, entonces estás construyendo algo más fuerte que cualquier argumento, una imagen mental en la mente de los demás que no se borra fácilmente. Porque aquí está lo brutal. La percepción que los demás tienen de ti no depende tanto de lo que haces, sino de lo que permites que crean. La mente humana odia los huecos, odia los espacios sin llenar, y cuando tú te conviertes en uno de esos espacios, se esfuerzan por entenderte, y en ese intento te elevan. Maquiavelo no lo decía de forma directa, pero estaba en su esencia. Un líder no debe ser completamente transparente, porque la transparencia constante es debilidad. El que todo lo revela pierde todo su margen de maniobra. El que todo lo explica queda encerrado en su propia narrativa, pero el que deja preguntas sin responder, ese se convierte en una figura inalcanzable, porque lo que no se puede clasificar no se puede destruir. Y hay algo aún más interesante, una consecuencia silenciosa de este dominio, la autoridad invisible, esa presencia que no necesita ser impuesta, porque se respira. No se trata de miedo ni de distancia, se trata de una combinación precisa de calma, certeza y misterio. El tipo de autoridad que no se discute, porque no hay con qué compararla. Mientras todos compiten por llamar la atención, tú eliges cuándo aparecer. Mientras todos reaccionan, tú decides cuándo actuar. Mientras todos se desgastan intentando ser relevantes, tú mantienes tu energía intacta. Y eso te da ventaja, porque la energía es el nuevo oro, y el que la conserva, manda. No necesitas ser el más fuerte. No necesitas ser el más inteligente, solo necesitas ser el más enigmático, el que nunca se muestra por completo, el que hace de cada aparición un evento. Y por eso, la verdadera seguridad se siente, no se explica. Se manifiesta en cómo entras a un lugar, en cómo miras, en cómo eliges cuándo hablar, en cómo mantienes la compostura cuando todos pierden el control. Esa es la autoridad que no se compra, no se hereda, se construye y se protege con cada silencio elegido, con cada emoción dominada, con cada palabra que decides no pronunciar. Pero cuidado, porque esto no es para todos. No todos están listos para dejar de reaccionar. No todos tienen el temple para no explicarse, para no responder, para no justificar sus pasos. La mayoría necesita el ruido para sentirse viva. Necesitan ser vistos, aprobados, aplaudidos, porque si el mundo no les devuelve un reflejo, sienten que no existen. Y ahí es donde tú decides. ¿Vas a ser uno más? ¿Vas a correr detrás de la atención como un mendigo emocional? ¿O vas a convertirte en esa figura que desconcierta, que intimida, que fascina sin esfuerzo? Porque el respeto no se construye con presencia constante, se construye con ausencias estratégicas, con silencios intencionados, con una imagen cuidada, no sobreexpuesta. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Ya no reaccionas al mundo, lo haces reaccionar a ti. Así que ahora te dejo con una pregunta.
una sola, pero no la respondas aún. Llévala contigo. Mastícala en silencio. Aquí va. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de demostrar y empezaras a dominar? Porque ese es el punto final. La gente no respeta al que más habla. Respeta al que podría hablar y no lo hace. Respeta al que tiene poder y lo retiene. Respeta al que podría destruir, pero elige no hacerlo. Eso, y solo eso, es verdadero dominio. Y ahora que has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que muy pocos entenderán, y aún menos serán capaces de aplicar. El silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia de control. Es la prueba definitiva de que puedes contener el fuego sin necesidad de apagarlo, que puedes sostener tu mundo interior sin filtrarlo al exterior, que puedes ver cómo todo arde a tu alrededor y aún así caminar sin prisa, sin gritar, sin romperte. Porque hay una diferencia brutal entre parecer fuerte y ser inquebrantable. Parecer fuerte es una fachada, una actuación, una máscara que cae con la mínima presión. Pero ser inquebrantable es moverte por el mundo como si ya supieras que nada puede tocarte realmente. Y ese es el punto final de todo esto. Tú no estás aquí para encajar. Estás aquí para dominar tu espacio, para que tu mera presencia reordene el caos, para que tu silencio se convierta en una tormenta en la mente de quienes no pueden entenderte. Porque la seguridad auténtica, la que no se tambalea, no nace de la opinión de los demás, nace del ritual diario de no traicionarte a ti mismo, de no venderte por aprobación, de no hablar cuando tu silencio dice más. No necesitas validación, necesitas visión y sobre todo, necesitas paciencia. Paciencia para construirte piedra por piedra, para no caer en la trampa de la urgencia, para no explicarte cuando quieren provocarte, porque lo verdaderamente poderoso se construye sin testigos, se entrena en la sombra, se forja en el autocontrol, en esa decisión diaria de sostenerte incluso cuando sientes que nadie lo nota. Y es ahí, en esa forja invisible, donde nacen los que no se doblan, los que callan pero observan, los que se alejan sin resentimiento, pero con estrategia, los que prefieren el respeto silencioso al aplauso, ruidoso. Y recuerda esto, el mundo no está diseñado para que conserves tu poder, está diseñado para que lo entregues, fragmento a fragmento, en cada explicación, en cada reacción, en cada emoción que no sabes contener. Pero tú no estás aquí para seguir el guión, estás aquí para escribir uno nuevo, para marcar la diferencia con lo que eliges callar, para imponer tu autoridad con tu sola presencia. Porque el que logra eso ya no necesita imponerse. El respeto no se suplica, se irradia, se percibe y sobre todo se protege, como una joya rara, como un fuego sagrado que no todos merecen ver. Así que camina con calma, habla menos, observa más y recuerda, el silencio bien usado no es ausencia, es poder. Pero si resistes, si aprendes a sostener el vacío, si te mantienes firme cuando todo en ti grita por estallar, entonces estás construyendo algo más fuerte que cualquier argumento, una imagen mental en la mente de los demás que no se borra fácilmente. Porque aquí está lo brutal. La percepción que los demás tienen de ti no depende tanto de lo que haces, sino de lo que permites que crean. La mente humana odia los huecos, odia los espacios sin llenar. Y cuando tú te conviertes en uno de esos espacios, se esfuerzan por entenderte. Y en ese intento, te elevan. Maquiavelo no lo decía de forma directa, pero estaba en su esencia. Un líder no debe ser completamente transparente, porque la transparencia constante es debilidad. El que todo lo revela pierde todo su margen de maniobra.
El que todo lo explica queda encerrado en su propia narrativa, pero el que deja preguntas sin responder, ese se convierte en una Anfiert, en una figura inalcanzable, porque lo que no se puede clasificar no se puede destruir. Y hay algo aún más interesante, una consecuencia silenciosa de este dominio. La autoridad invisible, esa presencia que no necesita ser impuesta porque se respira. No se trata de miedo ni de distancia, se trata de una combinación precisa de calma, certeza y misterio. El tipo de autoridad que no se discute porque no hay con qué compararla. Mientras todos compiten por llamar la atención, tú eliges cuándo aparecer. Mientras todos reaccionan, tú decides cuándo actuar. Mientras todos se desgastan intentando ser relevantes, tú mantienes tu energía intacta, y eso te da ventaja. Porque la energía es el nuevo oro, y el que la conserva, manda. No necesitas ser el más fuerte, no necesitas ser el más inteligente, solo necesitas ser el más enigmático, el que nunca se muestra por completo, el que hace de cada aparición un evento. Y por eso, la verdadera seguridad se siente, no se explica. Se manifiesta en cómo entras a un lugar, en cómo miras, en cómo eliges cuándo hablar, en cómo mantienes la compostura cuando todos pierden el control. Esa es la autoridad que no se compra, no se hereda, se construye y se protege con cada silencio elegido, con cada emoción dominada, con cada palabra que decides no pronunciar. Pero cuidado, porque esto no es para todos. No todos están listos para dejar de reaccionar. No todos tienen el temple para no explicarse, para no responder, para no justificar sus pasos. La mayoría necesita el ruido para sentirse viva. Necesita ser vista, aprobada, aplaudida. Porque si el mundo no les devuelve un reflejo, sienten que no existen. Y ahí es donde tú decides. ¿Vas a ser uno más? ¿Vas a correr detrás de la atención como un mendigo emocional? ¿O vas a convertirte en esa figura que desconcierta, que intimida, que fascina sin esfuerzo? Porque el respeto no se construye con presencia constante. Se construye con ausencias estratégicas, con silencios intencionados, con una imagen cuidada, no sobreexpuesta. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Ya no reaccionas al mundo, lo haces reaccionar a ti. Así que ahora te dejo con una pregunta, una sola, pero no la respondas aún. Llévala contigo, mastícala en silencio. Aquí va. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de demostrar y empezaras a dominar? Porque ese es el punto final. La gente no respeta al que más habla, respeta al que podría hablar y no lo hace. Respeta al que tiene poder y lo retiene. Respeta al que podría destruir, pero elige no hacerlo. Eso, y solo eso, es verdadero dominio.